Pequeño error. Gracias, queridísima flor de cactus. Ya quedó. Muy bien. Entonces, volviendo a lo que decía nomás para acabar este punto para la grabación, esta es la distribución de energía versus el ángulo teta para un anillo infinito, y el hecho de que sea anillo quiere decir que estamos considerando que es periódico, ¿ok? Infinito quiere decir que no nos vamos a preocupar por la discretez de la posición de los átomos en el anillo, y entonces vamos a suponer que es una distribución casi continua de átomos en el anillo, ¿sí? Y aquí le llaman el espectro de los eigenvalores, pero esencialmente es la energía, los posibles niveles energéticos que puede tener un electrón en un anillo de átomos idénticos, ¿sí? Esencialmente de hidrógenos, donde estamos considerando únicamente los orbitales 1s, y estamos suponiendo que la distancia interatómica es la unidad, y es igual en todo punto del anillo, ¿ok? Entonces, eso ya lo habíamos visto. Esta gráfica que tenemos aquí es la gráfica de la energía igual, no está por aquí, pero se las digo, la energía es igual a alfa más 2 beta por el coseno de K por A, digo de teta por A, perdón, teta por A, donde A la pusimos igual a 1, ¿ok? Yo ya me adelanté, ¿ok? Y entonces es lo que nos da aquí, es un coseno, donde para el caso de el argumento teta por A igual a 0 nos da 1, nos queda alfa más 2 beta, ¿ok? Que es el valor que tenemos aquí abajo de la gráfica. Pero es negativo, recuerden ustedes, ¿por qué razón? Porque la beta es la integral de salto entre dos vecinos próximos que actúan sobre el electrón que se mueve en este anillo infinito, ¿ok? Entonces, por eso lo pone de esta manera, alfa más 2 beta lo pone mínimo ahí, y el alfa menos 2 beta es el máximo porque beta es negativo. Y recuerden ustedes que la alfa es la energía en sitio, es decir, es la energía del electrón en cada uno de los átomos que forman el anillo infinito, ¿ok? Entonces, es muy importante porque eso lo vamos a encontrar después. Y vamos a ver, y eso es lo que yo le pedí a Isaías cuando fue mi alumno del curso, ¿ok? Que me hiciera, pues para que hiciera méritos, ¿no? Para poderle poner un 20 de calificación, ¿ok? Y entonces le pedí que me hiciera una gráfica que les voy a mostrar a continuación. ¿Cómo cambia esta distribución energética con respecto al argumento del coseno cuando tomo en cuenta interacción no tan solo a primeros vecinos, sino también interacción a segundos vecinos y a terceros vecinos, y etcétera, etcétera, etcétera? Creo que nos quedamos en terceros vecinos con Isaías, porque pues, la idea ya era muy clara. En fin, recuerden esta figura y luego vamos a ver cómo se modifica. Y recuerden que esta figura está hecha cuando A es igual a 1 y cuando A es diferente de 1, es decir, cuando A es A, estos límites son menos pi entre A y más pi entre A. E incidentalmente, y una vez se los adelanto, esta es la región que convencionalmente asociamos con la primera zona de Brillouin, ¿ok? La zona entre menos pi entre A y más pi entre A, convencionalmente la asociamos con la primera zona de Brillouin, ¿ok? Y convencionalmente ponemos el origen del espacio teta en esta posición, precisamente cuando teta es igual a 0. ¿Y qué es lo que sucede? Si ustedes recuerdan la expresión para la energía, que ya se las dije, que es alfa, energía es alfa más 2 beta por el coseno de teta por A, pues es una función periódica esa, ¿no? Es una función periódica y entonces la función se repite después para tetas mayores que pi entre A y para tetas menores que pi de menos pi entre A. ¿Ok? Recuerden eso.
Entonces, la función es periódica. Y entonces, en principio, yo podría escoger la primera zona de Brillouin, no en esta región de menos pi entre A y más pi entre A, sino en la región, por ejemplo, menos 8, bueno, no, la región 8 pi entre A y 10 pi entre A. Y me daría esta forma de la figura de cualquier manera, ¿no? No, creo que es de 7 pi entre A y 9 pi entre A. ¿Ok? Pero bueno, lo importante, porque sería a partir de pi entre A. ¿Ok? Y entonces me daría la misma figura. Pero por convención y por historia también, la primera zona de Brillouin se identifica con esta figura. Repito, alfa es la energía en sitio y beta es la energía de salto. Ok, una vez que recordamos esto, ya para no tener que regresar acá, vamos a donde se quedó Isaías, que me dijo que se quedó. Justo cuando se acaba de expresar lo de teorema de Bloch. Ah, después de esto. Ajá, vi todavía eso, resolví la cadena lineal y... Ah, es el teorema de Bloch, aquí Ajá, y está. ya luego vi teorema de Bloch, entonces... Y luego vi para ejemplificar el teorema de Bloch, vi modelo de Crony-Penning, que aunque es parte del capítulo 7, pues lo vi ahorita porque es el sistema más sencillo del teorema de Bloch. Sí, y además porque queremos ver cómo lo modificamos, ¿no? Porque sí Sí, es importante, a ver si lo hace alguno de estos chicos o si Brandon se anima o a ver quién, ¿no? sí, a ver cuál de los niños se anima. Ok, es aquí, ¿no? ¿Dónde te quedaste? El teorema de Bloch nos dice inmediatamente. Sí ven toda la pantalla compartida? Sí, ¿Sí se ve? ¿Jóvenes? Sí, el sí, PDF. Sí, Ok, bueno. Entonces me dice, ¿aquí te quedaste o acá abajo? No, ese ya es lo que quiero ver. sí, es Creo que te lo quedaste que aquí, quiere ver ¿no? usted, sí. Ok. Ok, el teorema de Bloch nos dice inmediatamente, dice que el coeficiente, claro, porque el coeficiente CJ, recuerden que el coeficiente CJ era el coeficiente para el orbital atómico jésimo, ¿sí? En términos del cual desarrollamos el orbital molecular psi mayúscula, si ustedes recuerdan de alguna de las clases anteriores. Entonces habíamos escrito que psi mayúscula, ¿sí? Orbital molecular era igual a la suma, la combinación lineal, de CJ por el ket jésimo, ¿ok? Y la J la sumamos desde 1 hasta n para tomar en cuenta todos los posibles orbitales atómicos que pueden contribuir al orbital molecular en el cual se va a encontrar el electrón cuando juntamos todos los átomos, ¿ok? Porque esa es la aproximación de la combinación lineal de orbitales atómicos. Y también les dijimos que es común que la gente utilice el método del enlace fuerte, que es bastante burdo, pues, para calcular cosas con precisión, pero que siempre da una idea, al menos, ¿no? De cómo se van a comportar, cómo se va a comportar la estructura electrónica en un material condensado. Y eso tiene que ver con que solo tomamos en cuenta las integrales de salto entre vecinos próximos. Bien, entonces la CJ para el anillo tenía una forma exponencial, recuerden ustedes, para el anillo infinito, y esa era la cosa relevante que introducía el teorema de Bloch en toda esta discusión. Y esto era así porque hay invariancia translacional a lo largo del anillo, ¿ok? O a lo largo de una cadena lineal infinita también, de menos infinito a infinito, ¿ok? Que son equivalentes. Pero bueno, el punto es que en el caso del anillo infinito, la CJ tiene la forma de E a la IJ por teta, ¿sí? Cuando A es igual a 1, y ese es un factor exponencial
sí, que nos va a permitir definir varias cosas y nos va a permitir identificar las fórmulas con lo que ustedes los físicos saben que se conoce como transformadas de Fourier. Pues a lo mejor me regreso. Creo que aquí viene, ¿verdad? La expresión tú, Isaías, en algo. Ay, no, es otra, ¿no? ¿Dónde venía el punto? Aquí está, punto 1, 2, 3, ya me acordé. Aquí está, vean ustedes. Esta es, bueno, es el factor de normalización, no debe espantarlo, ¿sí? Es la raíz de n, no hay bronca. Pero lo que importa es este término, ven ustedes. J sumado desde 1 hasta n, como les dije, por e a la i, j, teta, cuando la distancia interatómica es igual a 1, ¿sí? Que multiplica al ket jésimo, ¿ok? Ahora vean ustedes, esto en matemáticas y en física se conoce como la transformada de Fourier, por este término, por este término, e a la i, j, teta, se conoce como la transformada de Fourier del orbital atómico jésimo, representado por este que, y entonces se dice que esta expresión se puede apalabrar como diciendo que el orbital molecular, ¿sí? Que caracteriza a los electrones en el anillo infinito o en la cadena infinita o en un sólido perfecto infinito, cristalino, ¿sí? El orbital molecular es la transformada de Fourier. Bueno, el 1 entre raíz de n también es parte de la transformada de Fourier, pero bueno, lo importante es este término que está aquí. O sea, el orbital molecular se puede identificar como la transformada de Fourier, ¿sí? De los orbitales atómicos representados por el ket J. Y estamos sumando sobre todos ellos y sobre todos los exponentes del tipo E a la IJ teta. ¿Ok? Y entonces, recuerden que al final yo les dije también que esta expresión que tenía, aquí está, la 325, expresión que teníamos aquí, la íbamos a ver después porque Isaías me había hecho unos cálculos para mostrar la influencia de considerar interacciones no nada más a primeros vecinos, sino también interacciones a segundos vecinos y a terceros vecinos, nomás para ver cómo cambia. ¿Cuál? Pues la expresión que les acabo de enseñar, que es el coseno, ¿sí? Del ángulo teta multiplicado por A. ¿Ok? ¿Y esta qué cosa es? Vean, se parece mucho a la otra. Pues esta también es la transformada de Fourier de los elementos en matriz que tenemos aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esta expresión? Generalizando la idea que comentamos en el punto 1. Esto quiere decir, jóvenes, que la energía de un electrón, ¿sí? En un anillo infinito o en una cadena lineal infinita, ¿sí? La energía de esos electrones la podemos obtener como la transformada de Fourier ¿de quién? De esta matriz, más son los elementos de la matriz, pero de esta matriz que me dice qué cosa, cuánto vale el sándwich del hamiltoniano entre dos estados descritos por el BRAPE y el KET J, ¿ok? Este término es el importante para propósitos de definir la interacción, ¿sí? Del electrón, ¿sí? Sobre el cual el electrón que está descrito por el hamiltoniano H. Y este término que tenemos aquí, que es parecido al anterior, el otro era simplemente E a la IJ teta, y este es E a la IJ menos P teta. Este término que tenemos aquí, jóvenes, es lo que me dice que la energía del electrón, ¿sí? En este sistema es la transformada de Fourier, tradúzcase este término, ¿sí? La transformada de Fourier de los elementos de matriz del hamiltoniano. Ahora, vean ustedes una cosa aquí, de una vez los adelanto.
esta expresión que tenemos aquí, si solo considero las integrales de salto entre vecinos próximos, lo que me va a dar es una matriz, primero, que tiene como elementos diagonales, ¿qué cosa, jóvenes? ¿Qué cosa? Pues aquí está abajo, ven ustedes. Ok, aquí está. Cuando J es igual a P, tenemos PHP es igual a alfa. ¿Y qué cosa es esto? Pues la energía en sitio del electrón en cada uno de los sitios donde hay un núcleo. ¿Ok? Entonces, la matriz primero va a tener estos elementos diagonales, que son todos iguales, e igual a alfa. ¿Y son todos iguales por qué razón? Pues porque tenemos los mismos, el mismo tipo de átomos en el anillo, ¿no? Entonces tenemos PHP es igual a alfa. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando solo tomo en cuenta las integrales de salto entre vecinos próximos? O, para decirlo en términos que seguramente ustedes han oído, cuando solo consideramos a la aproximación del enlace fuerte. ¿Ok? En este caso, la J solo, ¿dónde está? Aquí está. P es el valor que tenemos fijo, ¿sí? Nos estamos fijando en un sitio descrito por el índice P, ¿ok? Y entonces J varía desde 1 hasta N. Entonces, en particular, cuando J es igual a P más 1, pues ese es el vecino próximo a P hacia la región de las distancias positivas, ¿ok? Y luego cuando J es igual a P menos 1, ese es el vecino próximo en el otro sentido. Pero dijimos que eso lo íbamos a definir como un parámetro beta, ¿sí? Que aquí está definido. PHJ va a ser igual a beta cuando J es igual a P más 1, aquí arriba, o cuando J es igual a P menos 1, aquí abajo, ¿ok? Y entonces esto solo indica que estamos considerando la interacción a primeros vecinos, ¿ok? Y en ese caso obtenemos lo que ya sabemos, ¿ok? ¿Qué es qué cosa? Solo tenemos 3 términos en la suma de la izquierda, ¿ok? Que son diferentes de 0. Los otros son 0, ¿por qué? Porque estamos despreciando la interacción a segundos vecinos y a terceros vecinos y a cuartos vecinos y a n vecinos. Solo estamos considerando la interacción a primeros vecinos. Entonces, en ese caso, pues J va a ser igual a P más 1, en cuyo caso esto me queda como E a la I por teta. Aquí está. ¿Ok? Y luego J, aquí está J igual a P más 1. Luego aquí J, sí ven el puntero, ¿verdad todos? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ok. J igual a P menos 1. Entonces, si pongo J igual a P menos 1, me queda E a la menos I teta, que es el término que tengo aquí, E a la menos I teta. Y entonces me queda alfa más beta por E a la I teta más beta por E a la menos I teta, pues va a ser igual a E función de teta. ¿Ok? Pero esto simplemente es 2 veces el coseno de teta. Recuerden que estoy poniendo A igual a 1, ¿ok? Es decir, la distancia interatómica la estoy considerando unitaria. Si no fuera así, entonces tendría que meter un término teta por A ahí en el coseno. Pero bueno, ¿qué es lo que quiere decir esto, jóvenes? Esto es lo que ya vimos hace un ratito y que creo que les quedó claro, que el espectro energético, es decir, los eigenvalores de la energía para el electrón en una cadena infinita de átomos de hidrógeno, tenemos solo orbitales 1s, ¿ok? Que son los más sencillos, y lo hacemos así para fijar ideas. La cadena infinita, la energía, el espectro de energía va a ser alfa más 2 beta coseno teta. ¿Ok? Alfa, energía en sitio, beta, energía de salto. Y coseno teta es el valor de la distancia que recorremos a lo largo del anillo. ¿Ok? Que sería teta por A. Repito, lo insisto porque luego va a aparecer. ¿Ok? Ok. Hay una cosa muy interesante, porque si esos son los niveles energéticos,
La pregunta que debemos hacernos desde aquí, la vamos a hacer después, pero quiero hacerla desde aquí, es ¿cuáles de esos niveles energéticos están llenos con electrones y cuáles no? ¿Ok? Y claramente eso va a depender de cuántos electrones tengamos en el anillo infinito o en el anillo, sí, infinito o en la cadena lineal infinita. Si el número, recuerden que aquí juega un papel importante, todos ya llevaron mecánica cuántica, obviamente. No sé si Anchi. Anchi, ¿tú ya has llevado mecánica cuántica? Creo que ya te pregunté esto, pero... Sí, doctor, el semestre pasado la llevé introducción con Renela, con la doctora Renela. Con Renela, muy bien. Entonces entiendes lo que voy a decir a continuación. Ahora, como sabemos que existe el principio de exclusión de Pauli, sabemos que los 4 números cuánticos de un electrón en un átomo de hidrógeno no pueden ser iguales. O los números cuánticos que describen a un electrón en cualquier situación, no todos pueden ser iguales por el principio de exclusión de Pauli. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues cambia el número cuántico de spin, porque los electrones son fermiones y entonces solo pueden tener, ¿sí? Dos posibilidades de spin. Spin up, como dicen los anglosajones, spin down, ¿ok? Spin para arriba y spin para abajo, dirían los paisanos, ¿no? Para arriba y para abajo, ¿no? Entonces, lo que esto quiere decir es que yo en cada nivel energético descrito por la ecuación 319, en cada nivel energético descrito por esta ecuación, yo solo puedo poner 2 electrones. Uno con spin para arriba, como dijo el compadre, y otro con spin para abajo, ¿no? Como dijo el otro compadre, ¿no? Debería ser uno más propio, decir spin para arriba y spin para abajo, ¿no? Pero bueno, estamos en México, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Eso qué quiere decir? El número de estados que tenemos energéticos, el número de niveles, vamos a decirlo así para precisar, el número de niveles energéticos que tenemos en una cadena unidimensional o en un anillo infinito, cadena infinita o anillo infinito, es igual al número de átomos que forman la cadena. Es igual a n, ¿ok? Entonces, si tenemos un electrón por átomo, ¿ok? Si tenemos un electrón por átomo y podemos meter 2 electrones en cada nivel energético, ¿hasta dónde voy a llenar yo el espectro de niveles energéticos? ¿Hasta dónde lo voy a llenar? A temperatura cero, por supuesto. O sea, cuando no consideramos ninguna perturbación del tipo térmico en el esquema de la estructura electrónica del material. ¿Hasta dónde lo voy a llenar? Pues hasta el nivel n entre 2, ¿no? Es decir, como puedo meter 2 en cada nivel y tengo n electrones, pues entonces voy a ocupar n entre 2 niveles multiplicado por 2. Creo que n entre 2 multiplicado por 2 es igual a n. Yo ya no me acuerdo porque eso lo aprendí hace 90 años, ¿no? Pero creo que eso es cierto, ¿no? 2 por n entre 2 es igual a n, ¿ok? Entonces, lo que estoy diciéndoles ahora es que si yo tengo un electrón por átomo, lleno n entre 2 niveles, los más bajos. Si tengo 2 electrones por átomo, lleno ¿cuántos niveles? Pues lleno los n niveles, ¿no? ¿De acuerdo? Porque puedo meter 2 en cada uno y como tengo n átomos, el número total, ¿sí? De electrones que tengo cuando tengo 2 electrones por átomo, pues es 2n. Entonces 2n entre 2 es igual a n, ¿ok? Espero que les quede claro porque no puedo escribir ahí, sino les pedimos a Isaías que les escriba porque él tiene toda la tecnología para escribir. No sé qué. Ustedes saben que cuando se vino la pandemia, Isaías gastó como, es rico este cuate,
como 50,000 pesos en toda una infraestructura, con cámaras y con luces y con paraguas y con todas las cosas que ponen los fulanos que sacan fotografías, ¿no? Y que les cobran a uno un montón de dinero por sacar fotografías en digitales, ¿no? ¿Cuánto gastaste, Isaías? No, mejor ni me digas porque me va a envidiar. Tú eres pudiente, ¿ok? Pero bueno, el punto es que Isaías tiene todo un equipo, déjenme decirles. Entonces, si quieren que les haga algún escrito, él se los va a hacer. Bien. Entonces, nos queda claro, pues, entonces, que dependiendo del número de electrones que cada átomo que integra el anillo o la cadena tiene, ese es el número de niveles energéticos que yo voy a llenar a temperatura igual a 0. ¿Ok? Esta es la más sencilla en que toma en cuenta interacción entre vecinos próximos. Y ahora vamos a abandonar todo esto y nos vamos a ir a donde se quedó Isaías, porque ahí quiero mostrar lo que Isaías hizo. Aquí está, este es. Bueno, vamos a ver cómo se afecta la gráfica que les acabo de enseñar, que es E igual a alfa más 2 beta coseno teta por A, y que cómo se afecta cuando toma en cuenta interacciones a segundos vecinos, que la 2 que está aquí, interacciones a terceros vecinos. Aquí está. ¿Ok? ¿Y cómo le hago? Pues recuerden ustedes que yo me fijé en el átomo pésimo, que es este que está aquí, el átomo pésimo, y entonces la J varía de menos infinito a infinito, pero los únicos elementos que estoy considerando como contribuyentes a la estructura electrónica del material son los vecinos próximos en la aproximación anterior. Es decir, es beta 1 en este caso, representado aquí por la interacción de salto entre el átomo pésimo y el pésimo más 1, que es el que tengo aquí, o el pésimo menos 1, que es el que tengo aquí. Y entonces esto me da una beta que ahora voy a identificar como beta 1 para indicar que es la integral de salto entre vecinos próximos. ¿Ok? Ahora voy a decir que también la integral de salto entre segundos vecinos contribuye, y eso es la integral de salto entre los Brash y Ketz P y P menos 2, que es este que tengo aquí, y P más 2, que es este que tengo acá, ¿sí? Y entonces a esa la voy a identificar como beta 2. Todas son negativas, recuerden. ¿Por qué? Pues porque son atractivas y entonces contribuyen a disminuir la energía total del sistema y hacerlo más estable. Eso es lo que quiere decir que sean negativas, ¿ok? Finalmente, aquí tengo la integral de salto beta 3, que corresponde a la integral de salto entre el átomo pésimo y los átomos P más 3 y P menos 3, que es el que está acá. Y ahí le dije yo a Isaías que separara para que viéramos cómo va a evolucionar la forma de la energía, función de teta, cuando tomo en cuenta interacciones no únicamente a primeros vecinos, sino a segundos vecinos y a terceros vecinos. No sé si la tengas tú ahí, La gráfica, Sí. O sí, si no, le quito tantito yo, la... sí, si no, yo la busco aquí, déjame ver dónde. Ahí está, doctor. Ah, bueno, ahí está, a ver. Oye, ¿qué es esta referencia a Van der Rest, Pescher, Journal de Physique y eso? ¿Qué es eso? Ah, lo que pasa es que cuando lo hice la primera vez que llevé el curso, yo tomé una beta 1 y una beta 2 y una beta 3 arbitrarias. No tan arbitrarias, las había yo sacado del capítulo 6. Ah, Pero lo que hice el año pasado, cuando me pidió esta gráfica ya hacerla bien, lo que hice fue buscar una referencia
con artículo y todo, donde vinieran citadas las integrales de salto de primeros, segundos y terceros vecinos. Y Ah, entonces usted me y es esa. pidió, ajá, me dijo, pues si lo sacaste de un artículo, pues cita el artículo, ¿no? Ah, ok, sí, sí, habitualmente eso pasa. Sí, ok, muy bien. Ah, y entonces fue del 83. Bueno, vean ustedes qué es lo que pasa aquí. Esto hecho por Isaías, ¿ok? Vean ustedes que la gráfica en color negro, ¿sí? La gráfica en color negro es precisamente la gráfica que se obtiene cuando considero únicamente interacción a primeros vecinos. Y eso está representado como jóvenes ahí. Pues está representado con la expresión EB igual a alfa más 2 beta 1 coseno teta. Insisto, aquí debería ser, bueno, no, porque aquí Isaías lo puso como menos pi y más pi. Ok. Bien, entonces es la que hemos visto 20 veces en el curso apenas en estas primeras 50 páginas. Entonces la negra es la que ya conocemos muy bien. Ahora, la roja es la que incluye interacción a segundos vecinos y está representada, jóvenes, por esta expresión que tenemos aquí, la beta 2, ¿sí? Coseno de 2 teta. Esto quiere decir que la longitud de onda de la función de onda, perdón, de la energía contra la teta, pues ahora va a ser más pequeña y es por ello que aparece este chipote. Ok, esta es la original. Luego la roja viene aquí y aparece este chipotito aquí, ¿sí? Y recuerden ustedes que hay periodicidad y para acá seguiría la imagen espejo de esta. Y finalmente lo que hizo Isaías fue calcularme, cosa que le agradezco, para no tener que hacerlo yo, ¿sí? Esta es la ventaja de dar el curso para pedirle a la gente que haga ciertas cosas y entonces eso le da puntos, ¿no? Entonces, así, jóvenes, si quieren ganar puntos, hablen con Isaías a ver qué les pone de tarea, ¿verdad, Isaías? Sí. Para darles punto 0001 de punto o punto 0002 de punto, ¿no? Ok. Ok, entonces lo que tenemos ahora es el azul. Vean ustedes, el azul, qué chulada hizo aquí Isaías. La azul ya tiene un máximo aquí, aquí también la roja, pero no tan pronunciado. La azul tiene un máximo ahí y entonces empieza a disminuir, ¿ok? Empieza a disminuir, ¿ok? Y esto quiere decir que como estoy considerando interacciones a terceros vecinos representados por la beta 3 y por el coseno de 3 teta, ¿ok? Como estoy considerando interacción a terceros vecinos, ya aparecen, ¿sí? Oscilaciones más detectables, pongámoslo así, ¿ok? En la estructura de la energía versus teta, ¿ok? Y cuando sumo todo esto, está dado aquí. La azul es la suma de la contribución a primeros, la contribución a segundos y la contribución a terceros. Yo me acuerdo que tú tenías una gráfica, Isaías, en que ponías individualmente la energía cuando sumaba los dos, cuando tenías un cosenos nada más a secas con longitudes de onda menores, ¿no? No sé si te acuerdas de esa que me enseñaste, o no sé si la tengas ahí a la mano. No la tengo aquí a la mano. Bueno, entonces, Recuerdo haberla hecho. Recuerdo que la sí, tiene en sus acetatos, pero aquí a la mano no la tengo. sí, lo que pasa es que los acetatos se quedaron en materiales, ¿no? Allá están bien guardados todos, ¿ok? Bien, en fin. Pero aquí está la suma, jóvenes, que es lo importante, ¿no? Ahí está la suma y entonces se ve cómo, sí, se ve cómo va cambiando la forma de la curva de energía contra teta de tal suerte, sí, que
De tal suerte que ya no es tan sencillo, ¿ok? Ya no es tan sencillo ver la distribución cosenoidal simple que teníamos originalmente y aparecen estas cosas que son como consecuencia de la suma. Bien, entonces Son hace un punto importante de estas curvas y dice que cuando uno hace cálculos serios de estructura de bandas, esto se llama una banda. ¿Una banda de qué? De la energía versus teta, ¿ok? O cuando ya reemplacemos la teta por el vector de onda K, sería una banda que es la energía versus K, ¿ok? Y entonces Sutton hace aquí un punto que enfatiza, y es el hecho de que si ustedes algún día se les presenta una energía, una estructura de bandas, ¿ok? De E versus K, en que tenga muchas oscilaciones. Esas oscilaciones quiere decir que las contribuciones a segundos vecinos o a terceros vecinos o a cuartos vecinos, dependiendo del tipo de oscilaciones, esas interacciones van a ser importantes, ¿ok? Y entonces, eso a nosotros nos sirve cuando hacemos los cálculos con Material Studio para ver cuál es el radio de corte, ¿sí? De la interacción que metemos cuando hacemos cálculos de energía versus K en Material Studio. Porque si nosotros vemos en alguna estructura de bandas que hay muchas oscilaciones, ¿sí? Y ven ustedes que todas las oscilaciones están contenidas aquí en la primera zona de Brillouin, ¿sí? Que va de menos pi a pi, la primera zona de Brillouin. Entonces, si hay más oscilaciones aquí, nosotros podemos hacer un estimado de cuántos términos voy a tener en la expresión para la energía, dependiendo de cuánto, del tipo de oscilaciones más bien que encontremos en la primera zona de Brillouin. ¿Ok? Y si alguien dice, no, es que mi energía es de este tipo que tenemos aquí azul, entonces nosotros le vamos a decir, eso quiere decir que tú estás considerando implícita o explícitamente interacciones a terceros vecinos. Y entonces cuando metes ese parámetro en un cálculo preciso, ¿ok? De bandas, pues tú cortas la interacción, el que se llama el radio de corte, cutoff radius en Material Studio, en otros cálculos también con diferentes aproximaciones. El cutoff radius, el radio de corte, ¿sí? Lo escoge uno adecuadamente para reproducir, ¿ok? Una estimación como estas que se puede dar simplemente viendo la transformada de Fourier de la energía como función de teta. Más o menos, jóvenes, ¿les queda más o menos la idea? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? ¿Todos? Mi paisano Gerardo, que come tamales y no invita, estoy feliz. ¿Ok? ¿Dónde estás, Oscar? ¿También? ¿Te queda claro? Sí. Sí. Flor. Sí, Doc, todo bien. Ok, bueno. Entonces, acepto preguntas aquí. ¿Ok? Y si no, ya lo voy a quitar para revisar al libro de Sutton. Acepto preguntas en el sentido de que no entiendan algún tipo de aspectos de la figura esta que me hizo Isaías. ¿Ok? Si no hay preguntas, nomás les Ahí, recuerdo que... bueno, yo sí tengo una. Ahí, por ejemplo, en la gráfica azul donde están como los máximos, ahí sería como los estados más antienlazantes. Todo lo que está arriba de alfa es antienlazante, Oscar. Ah, Por definición, pues, porque la energía está arriba de la energía en sitio. Y todos los que están abajo de alfa son estados enlazantes. ok. ¿Ok? Ujú. O sea, esas en todas las figuras y el punto de referencia es la alfa, porque es la energía en sitio del electrón. ¿Ok?
Eso se veía claro, o más claro, digamos, cuando veíamos la gráfica negra, ¿sí? La gráfica negra, recuerden ustedes que de aquí para arriba todos los estados eran antienlazantes y de aquí para abajo todos son enlazantes. Ahora, vean ustedes una cosa interesante, ¿ok? Que aquí la negra está por arriba del azul, pero la azul tiene más estados porque tiene esta tendencia más vertical y luego tiene esta joroba y luego vuelve a bajar. Entonces, si ustedes integran el número de estados entre pi, y aquí creo que lo hizo Isaías, ¿no te acuerdas dónde lo cruza aquí Isaías? El azul no es un tercio de pi. No, no me acuerdo. Déjame ver si lo puedo checar rápido. Sí, no, yo tampoco me acuerdo, pero si lo integran entre este punto, ven el puntero, ¿no? Entre este punto y pi, el número de estados que va a tener el azul es igual al número de estados que tiene el azul entre este punto y 0. ¿Ok, Oscar? Acto de fe. Y si no, le pedimos a Isaías que nos haga el calculito. ¿Ok? ¿Más preguntas? ¿Sí? ¿Ya? Entonces voy a quitar esta. Voy a quitar esta, ¿sí? Espero que vaya a no compartir No, me quito todo. Qué infeliz. Ok, vamos a buscarla ahora. Share screen. Ah, qué complicada es esta tecnología, Dios. Ahí está. ¿Ok? Entonces aquí están, esto que tenemos aquí representado está ahora plasmado allá en la suma de los diferentes términos y lo que hace Sotna es simplemente poner una figurita muy parecida a la que teníamos. ¿Se dan cuenta ustedes ahí? La que hizo Isaías, ¿ok? Aquí lo que tenemos es oscilaciones que revelan que las interacciones a segundos, terceros y hasta cuartos vecinos quizá habría que hacerla. A lo mejor algún día hacemos la de 4 vecinos, tú Isaías, a ver si se parece más a esa. ¿Tú crees? Que sea más pronunciada las oscilaciones ahí. Se Yo parece mucho a la tercera, ¿no? sí, creo que lo que pasó fue que este es un dibujo esquemático de Sutton como para Mostrar. mostrar que existe un máximo y un mínimo entre esos vecinos. Eh, Creo que usted me pidió la vez pasada que tratara de calcular con la derivada Ujú, y resultaba que el tercero, este mínimo sí existe en la gráfica, ujú, pero la diferencia entre el mínimo y el máximo de la frontera de la zona de Uriluán ujú. valen casi lo mismo, entonces casi no se ve. Ajá, Habría sí. que aumentar o hacer La como con, intensidad de las ajá, vetas, ¿no? Ah, ok. Ah, bueno, pero ya con lo que hiciste y con lo que está antes se ve que esta es la tendencia, pues, ¿no? Y que entonces le agradecemos a Isaías que haya ganado .001 puntos más por haber hecho esta gráfica. Sacaste 10, ¿no, tú, Isaías? creo que Jonathan me puso 9.95, pero sí. Ah, .95. Sí lo creo, ¿eh? Sí lo creo, Jonathan. ¿Ven cómo todos mis alumnos son perversos polimorfos? Y de ahí Isaías agarró la perversidad polimórfica, ¿sí? Imitando a Jonathan. Déjenme decirles, ese es paréntesis, no tiene nada que ver con la clase. Jonathan hizo el doctorado conmigo, pero tenía una frase que se ha hecho popular entre nosotros. ¿Verdad, Isaías? Sí, ¿Sí? es la frase Cada que, del... del doctor Jonathan Galván Colín, ¿no? Cada que me traía algún resultado que había calculado, le decía, oye, pero ¿por qué esto tú, Jonathan? A ver, no entiendo. Esto como que no va bien. Y entonces la frase de Jonathan era siempre, pues eso es lo que sale, doctor. Eso es lo que sale. Y entonces eso ya se volvió parte del grupo y lo vende muy seguido Isaías porque siempre
Isaías dice, no, pues eso es lo que sale, doctor. Eso es lo que sale, ¿no? Entonces esa frase originalmente de Jonathan la popularizó Isaías en el grupo. Creo que tú fuiste, ¿no? Porque David no conoció a Jonathan, ¿o sí? Sí lo conoció, convivió con Jonathan y con Sael, David. Ah, ok, pero tú eres el que le vendiste eso es lo que sale, doctor. Ok, sí. Sí, y le molestaba que le dijéramos doctor Colín porque no era muy fanático de García Colín. Ah, claro, claro, sí es cierto. Bueno, hay mucha gente que no lo es, pero bueno, en fin. Ok, volviendo a la clase, jóvenes, ya que fue un divertimento este, fíjate que sí le voy a llamar en lugar de anécdotas tú, porque tiene un sentido musical único, Isaías, ¿no? Un divertimento a la Mozart, ¿no? Y a mí me gusta mucho la música, pero bueno. Entonces, volviendo al tema del curso, esta estructura que tenemos aquí, que es la figura 3.8, nos dice que hay interacciones importantes a segundos o terceros vecinos o a cuartos, no sé a cuántos, pero ciertamente la aproximación que usamos de interacción a primeros vecinos no es adecuada, ¿sí? Para reproducir un espectro energético como el que está dado aquí en la figura 3.8, ¿sí? Entonces, ¿andamos juntos o ya nos divorciamos? ¿Okay? ¿Andamos juntos? Sí, Sí, Sí. Oscar, Sí. sí, Gerardo. Sí. Ok, muy bien. ¿Y ya acabaste de calificar a Gerardo o todavía no? Ya les mandé las calificaciones por correo y las subí al Classroom. Ah, ya me mandaste a mí también. No, si quiere ahorita le mando el Excel, doctor. No, está bien después, está bien. Digo, no hay problema con tal de que sepan. ¿Y cómo le fue a Gerardo? ¿Sobrevivió? Pasó, si esa es la pregunta. Pues paisa, hay que ponerse las pilas, ¿eh? Ya ves Sí, que ahí la jacaranda de afuera de material está alta, ¿eh? y está vacía, ¿no? Como que se Pues puede colgar sí, alguien ahí. ahorita podemos colgar a 3 que están aquí en el curso, que son Oscar, tú y Flor. Pero a Flor no la vamos a colgar, ¿verdad, Isaías? Porque Flor Yo tengo es futuro político. ese sí tiene futuro, tiene futuro político. Ok, Flor, muy bien, entonces sigamos, ¿ok? Eh, ¿Qué sigue aquí? A ver, ¿qué sigue este rollo aquí? Eso ya lo veo. Ah, bueno, lo que quería, pues ya se los dije todo esto. Ya se los dije, por ejemplo, con el teorema del blog, hay un factor de fase que aparece por ahí, que es el factor LI. Ah, pues ya, aquí ya introduce, para empezar, perdón, es que me distraje, porque aquí ya introduce el hecho de que la distancia interatómica es A y no es 1, vean ustedes, aquí lo dice, ¿ok? Y entonces, todo lo que había hecho antes, que había puesto A igual a 1, porque es un flojo, pues ahora ya va a meter el valor A en todas esas expresiones, y entonces todo va a cambiar correspondientemente, ¿ok? Y entonces, ok, va a definir que teta va a ser igual a acá, donde dice. Ah, aquí está. De ahora en adelante vamos a llamar teta el vector de onda K, ¿ok? Y vamos a liberar la restricción de que la distancia interatómica no es 1, sino que es A. Y entonces esto cambia proporcionalmente. En lugar de la primera zona de Brillouin, vaya de menos pi a pi, va a ser de menos pi entre A, que está acá, a más pi entre A. ¿Ok? ¿Y qué más falta? Bueno, dice, en el espacio K, el anillo infinito, el espacio K del anillo infinito es simplemente una recta. Pues sí, pero eso ya lo vimos, ¿no? Es la gráfica que hemos puesto E versus teta o E versus K, donde el espacio K simplemente va desde menos infinito a infinito. Ah, pues creo que viene una figura, déjenme ver si viene una figura muy trivial y muy tonta, pero bueno, al fin de cuentas, ahí está, ahí está. Entonces, E de K versus K, ¿ok? Sería esto, pero claro, aquí debería venir la figura, por eso que ya me acuerdo que por eso no me gusta. Porque E de K versus K, pues es la gráfica que pintamos antes. Pero esto lo hace para decir, bueno, K va a variar de menos infinito, ¿sí? A infinito, K.
Pero la primera zona de Brillouin que está ahí la vamos a identificar como la región entre menos pi entre A y pi entre A. Y eso es convención. Lo importante es que el ancho de la primera zona de Brillouin es 2 veces pi entre A, ¿sí? Eso es lo importante, ¿ok? Y en 2 dimensiones, ¿qué pasaría, jóvenes? Si tenemos un arreglo bidimensional, ¿sí? De átomos de hidrógeno, ¿sí? Equidistantes a lo largo de las 2 direcciones y equidistantes e igual a la distancia, ¿qué es lo que se imaginan ustedes que tendría yo como la primera zona de Brillouin? Estoy hablando de 2 dimensiones, ¿eh? A ver, para que piensen un poquito. Pues podría ser como una caja. Pues sí, podría ser como un cuadrado más que una caja, Oscar, ¿no? Mm. Porque la caja es para de 3 dimensiones, ¿de acuerdo? Ah, ok, sí. Sí, la caja tiene 3 dimensiones y entonces los lados serían los mismos. Pero aquí sería un cuadrado, ¿no? ¿Sería un cuadrado de qué tipo? Pues iría a lo largo de KX, entonces tendría KX aquí y tendría, olvídense de la EK que tengo aquí arriba. O sea, aquí tendría KY, para acá arriba, ¿no? Y entonces, la primera zona de Brillouin sería la región, ¿sí? Eh, contenida entre menos pi entre A y más pi entre A a lo largo de KX y menos pi entre A y más pi entre A a lo largo de KY. Ahora, eso es cierto si las líneas bisectoras entre el punto del origen y los puntos correspondientes a segundos vecinos no cortan antes el cuadrado. Pero ya lo veremos después, ¿ok? Ya lo veremos después. Por ahora, ingenuamente diremos que tiene sentido suponer que la primera zona de Brillouin para un arreglo bidimensional, planar, infinito de átomos de hidrógeno, y en donde solo estamos considerando, ¿sí? La distancia a lo largo de X y a lo largo de Y igual a, ¿sí? Sería una caja, no, un cuadrado, una caja, como digo, una caja bidimensional, Oscar, ¿qué te parece? Una caja bidimensional, ¿no? Un cuadrado, ¿sí? En el cual las fronteras son menos pi entre A y más pi entre A lo largo de KX y menos pi entre A y más pi entre A lo largo de KY. Y ahora sí, para 3 dimensiones, pues ya lo dijo Oscar, sería una caja, ¿no? Una caja. Hay que tener cuidado, insisto, porque depende lo vamos a ver después, cómo construir las zonas de Brillouin en algún capítulo. ¿Tú te acuerdas dónde está Isaías? Esa parte ¿en el 4 o en el 5? La de las zonas de Brillouin, para 2 y 3 dimensiones, está en el 4. En 4. Ok. Vienen las figuras bastante bien dibujadas para verlas hechas en blanco y negro. Ok, muy bien. Bueno, lo vamos a ver ahí, según nos dice Isaías. ¿Ok? Y entonces en 3 dimensiones sería una caja, ahora sí, Oscar. Una caja cuadrada, ¿no? O sea, los lados van a ser iguales en 3 dimensiones, ¿no? ¿Ok? ¿Andamos? Bien. Ahora regresemos, porque creo que quería yo ver algo más aquí, o ya no. Vamos a ver. Ah, sí, claro, claro. Aquí viene la densidad de estados, sí. Ok, vamos a ver lo siguiente. Recuerden que para un número, aquí está. ¿Ven el puntero? En esta parte dice para. No lo puedo marcar, tú dices que no, ¿verdad, Isaías? No se puede marcar. Es que está viendo, sí, está resaltar ahí, ¿no? Justamente en en el menú del navegador, justo arriba de su cursor, doctor. Ajá. Ahí dice resaltar.
Borrar. Resaltar. Muy bien, muy bien. Ok, entonces aquí lo hago. A ver si pega, ¿no? Pero aquí da opciones, ¿no? Resaltar con qué. ¿Con qué les gusta? ¿El verde? Verde, que te quiero verde. ¿Ok? Entonces dice aquí. A ver si es cierto. No, tú. No me dejó infeliz. Creo que tiene que señalar primero el texto y luego puede apretar el Arriba. botón. Ajá. Borrar, dibujar, vista, página. Bueno, ven aquí, para no perder más tiempo, ven aquí. Para un número n de átomos en el anillo, esta restricción, la INK por A es igual a 1. ¿Cuál era esta restricción? ¿Qué nos está diciendo esta restricción? Que después de darle una vuelta al anillo, ¿ok? Yo debo volver a encontrar lo que tenía cuando partí, ¿sí? Y en otras palabras, el término de la fase E a la I, N, K por A va a ser igual a 1, ¿ok? Eso quiere decir que vuelvo a mis orígenes, ¿ok? Sin haber cambiado nada. Pero ¿esto qué quiere decir, jóvenes? Esta condición E a la I, N, K por A, vean ustedes que ya cambió aquí el término teta, que ahora es K, y ya incorporó la distancia A, que es la distancia interatómica real en la cadena unidimensional o en el anillo infinito, ¿ok? Y entonces, para que se cumpla esta expresión que tenemos aquí, es muy interesante esto, porque esto nos va a aparecer en todos lados, que está aquí abajo. Para que se cumpla esto de aquí, el coeficiente, bueno, el exponente más bien, no coeficiente, el exponente n de k por a va a ser igual a m veces 2pi. ¿Y por qué? Porque pues cada que le doy la vuelta al factor de fase es igual a 1, se me repite, ¿sí? Las condiciones iniciales. Recuerden ustedes que E a la I, m por 2pi es igual a 1, ¿ok? ¿De acuerdo? Jóvenes. Entonces, eso quiere decir que para que se cumpla esta condición, nk por a debe ser igual, nk por a tiene que ser igual a m veces 2pi. Aquí está, m veces 2pi. De donde yo obtengo el valor de k como m veces 2pi entre n por a, simplemente de la igualdad sencilla que tenemos aquí. Y m es un entero. Ok. Ahora dice, para un valor finito de n, el espacio recíproco, el espacio de tetas o el espacio de k, se vuelve discreto. ¿Qué quiere decir discreto? Pues discreto quiere decir que no es cuasi continuo, que no es infinito, que no es continuo, pues, y que hay valores muy bien definidos de cuánto vamos a calcular para acá basado en esta expresión que tenemos aquí. Vean ustedes, ¿qué pasa cuando m es igual a 1? Y n no es infinito, es finito. Cuando m es igual a 1, k puede valer 2pi entre na. Cuando m es igual a 2, vale 2pi por 2 entre na. Es decir, cuando m vale m, el valor de k puede ser simplemente m veces 2pi entre na, ¿ok? Y m veces 2pi entre na nos dice, cuando n es finito, que son valores discretos para k. Y entonces son puntos en la curva que les enseñé antes, en la curva no, en la recta que les enseñé antes, ¿sí? Son puntos bien definidos y discretos en esa recta. Y entonces, si quiero yo calcular la densidad de puntos en ese espacio, y sé que la distancia entre puntos es 2pi entre na, ¿sí? Si sé que la distancia entre puntos es 2pi entre na, ¿cuál es la densidad? Ahí está, ¿eh? ¿Cuál es la densidad de puntos? ¿Cuál es la densidad de puntos en el espacio K?
pues va a ser el recíproco, jóvenes, va a ser el recíproco de la distancia entre los puntos. ¿Ok? Y el recíproco de la distancia entre los puntos es ¿cuál? Pues NA entre 2pi. Y aquí está, NA entre 2pi. ¿Ok? Entonces, esa es la densidad de puntos en el espacio K cuando tengo ¿qué cosa? Cuando tengo N átomos, ¿ok? Tengo N átomos en mi anillo, ¿ok? Y además, cuando bueno, ahí ya metió otro parámetro, Sutton, que lo acabo de ver, que va a decir que L es la longitud del anillo y va a ser igual a N veces A, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues porque A es la distancia interatómica y tenemos N espacios en la cadena, ¿sí? Entonces, o en cualquier cadena que consideramos que sea muy grande, ¿ok? Bien, ahora, si no les queda claro eso, otra manera de obtener esa expresión, que es el recíproco de la distancia entre los puntos, ¿ok? Que es el recíproco de la distancia entre los puntos. Otra manera de encontrar esa expresión, que es NA entre 2pi, es la siguiente. Si tenemos N átomos, entonces vamos a tener, jóvenes, N niveles energéticos, ¿sí? Contenidos ¿dónde? Entre menos pi entre A, o menos pi dividido por A y más pi dividido por A. En otras palabras, en un intervalo igual a 2pi entre A, ¿sí? En un intervalo igual a 2pi entre A, yo tengo N niveles energéticos. Entonces, la densidad de estados va a ser, ¿qué cosa, jóvenes? La densidad de estados va a ser N, el número de estados, entre el intervalo que es ¿cuál? 2 que multiplica a pi entre A. ¿De acuerdo? Y vean ustedes que es la fórmula que tengo ahí. ¿Sí? La densidad de estados va a ser el número total de estados, que es N, entre el espacio que ocupan todos esos estados, que es 2 veces la distancia pi entre A, y nos da esa dk. No sé si les queda claro. Y si no, Isaías, que se lo escriba en el pizarrón. ¿Ok? Entonces, hay dos maneras, pues, entonces, de encontrar la densidad de estados en el espacio K. Una de ellas es así como dice Sutton, que esencialmente quiere decir que si yo tengo distancia entre puntos dado por L, la densidad de puntos es 1 entre L. ¿Ok? O M, o J, o Z. Si yo tengo, ¿ok? La distancia entre puntos igual a Z, la densidad de estados va a ser 1 entre Z. ¿Qué es lo que pone aquí? NA entre 2pi. ¿Ok? O la otra manera, que es igualmente sencilla, y yo creo que tal vez más fácil de recordar, es que el número total de estados, que es N, ¿ok? Lo tengo que dividir entre la distancia que ocupan esos estados en el espacio K, que es 2 veces pi entre A, y me da la densidad de estados que está dada aquí por dk igual a NA entre 2pi. ¿Preguntas? 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 ¿Dónde empieza Hasta la ahorita otra? no. ¿Sí? Dime, André. Ah, no, bueno, hasta ahorita no tengo preguntas, todo va bien, gracias. Ah, bueno, ok. ¿Ustedes, alguien más tiene preguntas? Jóvenes. ¿No? Todos No, clarísimos, doctor, excepto cuando hacen el examen, ¿verdad? Y entonces es que se olvida todo. el perverso
polimorfo, ¿sí? Los pone a sufrir, ¿no? ¿De acuerdo? Esto ya lo vimos. Vamos a ver qué viene aquí. Ok, vamos a ver qué viene aquí. Esta parte es muy importante, ¿eh? Porque es el contacto. Es muy importante en el sentido que es el contacto con lo que tradicionalmente se ve en un curso de estado sólido, que es el hecho de que se tiene una distribución perfecta, invariante ante traslaciones de átomos y por tanto el teorema de Bloch funciona. Pero la verdad es que en la vida real el teorema de Bloch sirve para dos cosas. Sirve para los cursos de estado sólido tradicionales y sirve para nada, porque no describe adecuadamente los electrones en un material. Sin embargo, hay que decir que durante muchos años, se utilizó el esquema de Bloch. Bueno, Bloch fue lo primero. Bueno, perdón, el teorema de Bloch fue de las primeras cosas que se desarrollaron, ¿ok? Para describir la estructura electrónica de materiales perfectos. Y ya después se complicó la vida a la gente y hubo un grupo que veremos posteriormente, un grupo de franceses y un grupo de ingleses, que se dedicaron a ver, creo que ya se los dije en la introducción del curso, pero se lo repito, que se dedicaron a ver si no habría otra manera de describir la estructura electrónica de materiales, otra manera en la cual no se invocara algo tan difícil de defender como es el teorema de Bloch, ¿ok? Y sí, encontraron la aproximación que ellos le llaman espacio, en la descripción de la estructura electrónica en el espacio real, ¿sí? En el espacio directo en el que vivimos, y está basado, y también se los dije a ustedes, está basado mucho en la visión de los químicos, ¿sí? Para describir los enlaces en moléculas, ¿ok? Primero moléculas sencillas y luego moléculas más complicadas. Y debe estar por aquí esto, o en algún lado debe decirlo. Bueno, aquí dice el punto importante es la relevante del enfoque de que acabamos de escribir, es el rol decisivo que juega el teorema de Bloch, que nos lleva a las transformadas de Fourier que vimos. No se les olvide a ustedes que ustedes siempre le pueden decir a su asesor cuando les pregunten, ¿cuál es el orbital molecular para el electrón en silicio? ¿No? Creo que es lo que vas a hacer, ¿no, Andrea? ¿Silicio? Ok. Pues le puedes decir en una primera aproximación, ¿sí? El orbital molecular va a ser la transformada de Fourier de los orbitales atómicos que voy a incluir en la descripción de la combinación lineal, ¿sí? Que necesito para generar el orbital molecular. ¿Ok? Ahora, obviamente en silicio no nada más hay uno, corazón, ¿verdad? Hay 4. O sea, es la hibridación sp3. ¿Ok? Y entonces hay que tomar en cuenta los 4. Lo vamos a ver, creo que después viene. Ya no, sí viene, ¿verdad? Lo de silicio, Isaías, creo que sí, ¿no? Sí, doctor. Creo que sí. Ya se me olvida dónde vi qué cosa, ¿no? Entonces, pero aquí debe venir lo de silicio. Entonces vamos a ver la combinación lineal de los 4 orbitales de silicio, ¿no? Y la generación de orbitales moleculares, Andrea, ¿sí? Para que le presumas a Chumín, ¿sí? ¿Ok? Bien. Y también para la energía también deben hacerla tomando en consideración. Y también vienen, creo que los integrales, las energías de salto para el silicio, creo que vienen calculadas después. Sí vienen, ¿verdad? Tú, ya no me acuerdo de Sí, eso, si todavía lo vi viene. en el Harrison o lo vi en el Sites o no sé en cuál lo vi. Ya no sé en qué vi qué cosa. Todos son chismes. Pero bueno, ok. Entonces, retomando el asunto de la clase.
Lo importante es que este enfoque tradicional de estado sólido es para cristales perfectos y se vale porque da una buena aproximación. Nadie sabía por qué en esa época y ya después quedó más claro de por qué. Y eso tiene que ver con una cosa que empezó en Alemania que se llamaba la suma, ¿sí?, de estados, que era estable ante perturbaciones debido a la no periodicidad de los materiales reales. La suma de estados es estable en relación al desplazamiento o a la no periodicidad de la estructura atómica de los materiales de estado. Pero cada estado es muy sensible a este tipo de perturbaciones. Y entonces, durante mucho tiempo la gente se preguntaba, ¿por qué demonios? ¿Sí? ¿Por qué demonios? A pesar de que el teorema de Bloch, el enfoque tradicional para el cristal perfecto, ¿sí?, no es conceptualmente adecuado, a pesar de eso, ¿por qué funciona razonablemente bien? ¿No? Y como les acabo de decir, la respuesta es porque el teorema de Bloch y la expresión para el orbital molecular o para la función de onda molecular se basa en una combinación lineal de orbitales atómicos y esa en su conjunto es estable comparada con la inestabilidad de las funciones de onda electrónicas individuales, ¿no?, ante perturbaciones del nivel ante perturbaciones de la posición y el hecho que la energía depende de la suma de esos estados, ¿ok? Y también el orbital molecular depende de la suma de esos estados individuales. ¿Ok? Entonces, no es tan malo todo eso. No es tan malo todo esto. Pero ciertamente, conceptualmente, tampoco está bien. ¿Ok? Y es muy importante que lo tengan en mente para que no se vendan absolutamente con el enfoque de Bloch. ¿Ok? Y que se den cuenta que el enfoque de Bloch tiene limitaciones, ¿ok?, conceptuales. ¿Ok? Entonces vamos a ver, aquí se suelta el rollo otra vez este cuate, creo. A ver. Dice, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, imagínense ustedes, si yo desplazo uno de los átomos de la cadena, una distancia, digamos, del 0.5%, del 1%, o del 5%, más 5% ya es mucho, ¿ok? 2%, lo que sea. ¿Qué pasa si lo desplazo? Pues si desplazo uno de los átomos una distancia pequeña, conceptualmente el teorema de Bloch ya no vale, ¿ok? Ya no puedo utilizar el teorema de Bloch. Entonces, la manera como lo hago, recordando, ya les dije a ustedes que es la suma de los estados la que es estable ante ese desplazamiento. Y dice, bueno, ¿cómo vamos a manejarlo? Pues lo vamos a manejar con el enfoque químico que les acabo de decir. Y eso va a ser mucho de lo que sigue en el siguiente curso. También va a haber lo de cristales, para hacerlo más completo. Okay. Dice, y entonces también ven ustedes que si yo muevo, ¿dónde hacerlo? Vamos a revisar la figurita que me hizo, de dónde sacó Isaías. La figura que me... Ahí está, vamos a ver aquí. Supóngase que yo estoy aquí en el átomo P, y es el P más 1 y el P menos 1. ¿Qué pasa si yo desplazo el átomo P una distancia muy pequeña, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda? Ahí no importa, no importa. ¿Por qué? Porque el efecto va a ser lo mismo. ¿Por qué? Pues porque de P hacia infinito hay un número igual
Ojo con los matemáticos que se molestarían y no podrían dormir si me oyen que digo eso. ¿Ok? Si el número de átomos entre P e infinito es igual al número de átomos entre P menos infinito. Vean ustedes qué afirmación tan temeraria estoy haciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si yo desplazo, ¿sí? Si yo desplazo el P hacia la derecha? Pues primero se me va a afectar, ¿qué cosa? Se me van a afectar las integrales de salto, ¿no? Porque estoy cambiando la distancia entre P y P más 1 y P menos 1. En un caso me acerqué a P más 1 y en otro caso me alejé de P menos 1. ¿Ok? Pero no, eso no es el único que va a pasar. Bueno, debo decir que si considerara la interacción a segundos vecinos, también se afectaría la beta 2, pero no lo estoy considerando ahorita. Ojo, nomás estoy considerando la interacción a primeros vecinos, ¿okay? Para que no se me vayan a confundir. Entonces, si yo desplazo P hacia la derecha, me cambia la beta 1 entre P y P más 1, y me cambia la beta 1 entre P y P menos 1. Ya no van a ser beta 1 iguales, sino que van a ser diferentes. Entonces, eso se traduce en que la matriz, ¿sí?, del hamiltoniano, que hablábamos antes de que teníamos elementos alfa y elementos beta en la diagonal cercana a la diagonal principal, pues se van a ver perturbadas por ese desplazamiento. Y entonces ya no es tan fácil calcular todo lo que hicimos aquí. Pero si el desplazamiento del átomo es muy, muy pequeño y solo recordamos que lo importante es la combinación lineal de estados de orbitales atómicos, también para la energía y la transformada de Fourier, eso de alguna manera matiza y disminuye la perturbación. Y no es una mala aproximación en promedio seguir manejando a Bloch, al teorema de Bloch. Pero lo que vamos a hacer es incluir ahora ¿dónde está? Aquí viene. El hecho de que vamos a trabajarlo como los químicos. ¿Y por qué? Porque los químicos trabajan en el espacio real. ¿Ok? Y en el espacio real, si los acerco, puedo calcular funciones de onda, ¿sí? Y puedo calcular integrales y elementos de matriz, provocando desplazamientos de un átomo respecto al otro. De hecho, así es como encontramos, recuerden ustedes, cualitativamente, cómo cambiaban los niveles energéticos de la molécula de hidrógeno, ¿sí? Viendo cómo varían. La beta depende de la distancia entre los átomos y la alfa también va a depender, aunque menos, ahí sí casi no depende de la distancia entre los átomos. Porque bueno, para variaciones muy pequeñas de la separación, ¿eh? Si varía mucho, pues claro, ¿no? Digo, si lo separo a distancias infinitas, que para la molécula de hidrógeno una distancia infinita es igual a 1 milímetro o menos de 1 milímetro, ¿sí? Entonces ya los átomos no se sienten entre sí y ya se consideran como libres, ¿ok? Los átomos de hidrógeno. Bien. Entonces, aquí es donde van a aparecer los conceptos que habíamos venido manejando antes, que son los de el orden de enlace. Aquí está donde está mi puntero, vean, ¿no? El orden de enlace y la carga en un átomo, lo podemos identificar como si fueran cantidades que puedo calcular y definir. ¿En dónde? Pues en el espacio real. ¿Por qué? Porque el orden de enlace, ustedes recuerdan, bueno, vamos a ver a continuación también. Si ustedes recuerdan, el orden de enlace está basado en la suma de los coeficientes C de la expansión del orbital molecular en términos de ¿quién? En términos de los orbitales atómicos, ¿sí? Del átomo de hidrógeno, en esta aproximación que venimos manejando. Les recuerdo que la idea de manejar nada más
Hidrógenos es simplemente para fijar ideas, ¿eh? Pero esto, como veremos después, lo podemos realizar a otras cosas. En fin, dice, de alguna manera dice, los cambios en los coeficientes de expansión de los eigenestados, ahí está el puntero, no van a afectar los átomos remotos, ¿ok? Son solo los átomos vecinos, ¿ok? Y entonces uno tiene que llegar a la conclusión de que debe haber otra manera de manejar este asunto. Y eso es lo que va a llamarse, bueno, lo que está basado en conceptos como, ¿dónde estaba? Por aquí lo vi, lo acabo de ver. Sí, orden está. Orden de enlace, energía de enlace. Acá. Aquí está. El orden de enlace, la carga, la energía de enlace y otro concepto que lo vamos a ver también después y que ya les dije, mis alumnos nunca, excepto Isaías, nunca lo incluyen en sus tesis, que es el concepto del teorema de momentos, que tampoco tiene que ver con periodicidad, sino con cuántos vecinos próximos tengo a un átomo dado, y lo vamos a ver después. Entonces, esos conceptos son los que van a ser prevalentes en lo que sigue: orden de enlace, energía de enlace, carga, si quieren, de los átomos por la presencia de los electrones, y el teorema de momentos. Y eso es lo que vamos a ver en lo que sigue. Sí, aquí está. Y aquí está lo que les dije, la suma sobre los orbitales moleculares, digo orbitales atómicos, ¿sí? Esa es la que va a contribuir importantemente y es la expresión para la combinación lineal de orbitales atómicos. Pero déjenme ver si entro a esto ahorita o lo dejamos para después. ¿Qué hora es? ¿Ya por las 1:59. Sí, las 2 ya, ¿verdad? Bueno, por favor, lean hasta aquí, ¿ok? Léanlo, digiéranlo. Angie, por favor, te pido. ¿Dónde estás, corazón? Angie, Sí, doctor. léelo. Si no entiendes, si tienes dificultad, pregúntale a Isaías o a mí o a... ¿Conoces a David también? Sí, ¿O no doctor. conoces? Bueno, conoce a David, pregúntale a David también, que son los que ya llevaron conmigo los cursos. Con el que tenga más confianza, y no te me atrases, ¿ok? Y mejora tus calificaciones, ¿sí? Gracias, doctor. ¿Ok? Y entonces hasta aquí léalo, y la clase de mañana vamos a empezar con orden de enlace en un sistema infinito, ¿ok? Y y ya vamos a ver cómo definir eso para un sistema infinito y cómo podemos alejarnos del teorema de Bloch, ¿sí? Para un sistema infinito y empezar a manejar conceptos diferentes. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, ¿Preguntas? No, no, doctor. no. ¿Todo muy claro? ¿O muy confuso? Las dos cosas son extremas y las dos cosas llevan a no preguntar, ¿no? Si todo es confuso, uno dice, pues, ¿qué pregunto? ¿No? Si no entiendo nada. Y si es muy sencillo, dice, este cuate, ¿por qué me está provocando para que pregunte si todo es trivial? ¿No? Por favor, pónganse a estudiar. Por favor. Queremos que les vaya bien a todos, ¿ok? Es muy importante. Lo que pasa es que Isaías luego es perverso polimorfo, entonces ahí está la cosa, ¿verdad, Isaías? Así es, doctor. Siempre soy perverso. Sí. Ya les dije de dónde viene esa frase, ¿no? El perverso polimorfo. Bueno, a Oscar y a Flor y a Gerardo seguramente ya lo saben de memoria, ¿no? Porque se digo a cada rato. Pero, Andrea, ¿tú sabes de dónde viene ese término, perverso polimorfo? Creo que sí nos los comentó en una clase. Ah, ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, Angie también, y nuestro amigo Santiago que anda de gira en Michoacán, ¿no? Supongo, porque no lo veo.
también ya debes saberlo. Bueno, si no hay preguntas, vámonos a comer, jóvenes. Cuídense mucho, estudien, si tienen dudas, pregunten, hagan ejercicios, arrastren la muñeca, ¿sí? Hagan, ¿no? Muchas cosas para que se les vuelva más fácil. Y si tienen dudas, bueno, me pueden preguntar a mí también, pero a lo mejor no se les puedo responder porque yo no sé de esto. Pero ciertamente a lo mejor Isaías y David son más accesibles. ¿Ok? ¿Algo más? Isaías, ¿cuándo suben los videos? Probablemente hoy en la tarde, si tengo un poquito de tiempo. No creo que pase de esta semana. Gracias. ¿Algo más? ¿Y la tarea la vas a subir pronto? O, bueno, este capítulo. No te entendí, Oscar, se cortó. Nomás escuché. Ok. La segunda tarea la vas a subir pronto. Sí. Ajá. Sí, yo creo que ya voy a empezar a subir. Ya no quedé con el doctor si va a ser solo capítulo 3 o también el 4. Ya no me acuerdo si hacemos examen. Es que este capítulo es muy largo. A lo mejor hacemos examen de este solo, ¿no, Isaías? Ok, entonces solo del 3. Probablemente también esta semana. O sea, para mañana. Ok, gracias. Y luego juntamos los otros capítulos que son más cortitos, ¿no? Ok, Porque es así como que agotador, ¿no? está bien, doctor. Muy bien. ¿Algo más? Bueno, yo quería saber algo del examen, pero de mi examen, entonces esperaba hablar con Isaías. Después. Bueno, si quieres te dejo con Isaías o Bueno. los que quieran hablar con Isaías y golpearlo, está No, bien, yo les ayudo, no hay bronca. Oye, Isaías, yo te aviso a ver si nos vemos luego en la noche con Ok, con David. David, porque Está bien, una vez que doctor. acabe el artículo, ¿no? Ujú. Y ya nos ponemos de acuerdo trilateralmente.